Bienvenidos a esta nueva transmisión. Empezamos un poquito tarde ya que tuvimos un poquito de problemas con el sistema. De hecho, ahorita también parece que está tratando de mejorarse. Espero que pueda funcionar bien el en vivo. Si no, no se preocupen. Vamos a hacer nuevamente la grabación del video y bueno, pues lo subiremos posteriormente si tienen algún problema, si no lo pueden tener bien o tiene algún problema por la transmisión, pues esperemos que no haya problema en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues mi nombre es Esteban Díaz y como les comentaba, soy director de operaciones y socio fundador de SICA Alimentos y bueno, también soy asesor en regulación de alimentos, así como consultor para sistemas de inocuidad y mentor en desarrollo empresarial. Vamos a ir comenzando con esta parte que iniciamos. Es precisamente unas rutinas para poder fortalecer nuestro sistema, actividades que vamos a hacer diario para poder tener un funcionamiento del sistema mucho más adecuado, ¿no? Tenemos que conocer primero pues, estos factores que se necesitan para desarrollar un sistema, para ir viendo en qué parte podemos ir haciendo estos desarrollos y estas adecuaciones para que nuestro sistema funcione de una forma mucho más eficiente, mucho más adecuada a lo que nosotros necesitamos. Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, pues tenemos, para poder lograr la inocuidad necesitamos pues varios pasos. El primero pues sería contar con buenas prácticas de manufactura, el desarrollar la base de la inocuidad para que entonces podamos desarrollar posteriormente lo que serían los programas de prerequisitos, que estos nos van a dar un robustecimiento del sistema, de estas buenas prácticas. Lo hemos platicado en otras charlas que hemos tenido y de ahí vamos teniendo estas condiciones y características para cada sistema, para cada condición y características de los procesos. De ahí pues viene la implementación del sistema HACCP, que es lo que corresponde a las condiciones y todo lo que tiene que ver con el análisis de peligros y puntos críticos de control. Es una metodología que se necesita implementar precisamente para poder empezar a garantizar que los peligros no van a estar presentes en los alimentos, ¿no? Entonces esa parte es cómo se va desarrollando, cómo se va estableciendo estas condiciones y estas características. La parte del proceso de los sistemas pues se va desarrollando y se va estableciendo desde esta perspectiva. Cada sistema se va implementando, se va desarrollando para lograr la parte de llegar a tener un sistema de gestión ya conformado con todo lo que tiene que ver con los procedimientos, con todo lo que tiene que ver con los registros, para lograr tener ya un proceso ya de inocuidad, ¿no? Entonces ya vamos teniendo unas condiciones un poquito más robustas, más fuertes del sistema, como lo vamos desarrollando, como lo vamos estableciendo, para que entonces podamos tener estas condiciones para nuestro sistema esté operando adecuadamente, ¿no? Entonces cada condición y cada característica se va estableciendo. Adicional a esto, pues tenemos la parte de lo que son todo lo que tiene que ver con la capacitación, auditorías, manejo de alérgenos y food defense, que son otros factores que nosotros tenemos que desarrollar para lograr precisamente establecer este sistema y llegar a esta condición de la inocuidad, ¿no? Entonces los sistemas se van desarrollando desde esta perspectiva para lograr tener un sistema un poquito más fuerte, mucho más robusto de las condiciones y características que se necesitan para lograr tener estas condiciones ya de proceso. Es importante establecer que a lo largo precisamente de toda la cadena de alimentos, desde lo que es la granja hasta llegar al consumidor, a lo largo de esta cadena de suministros se pueden presentar diferentes aspectos y diferentes contaminantes que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. Por lo tanto, los sistemas se van desarrollando y se van estableciendo para que en cada etapa se puedan ir desarrollando estas condiciones y características. No importa en la parte de la cadena que te encuentres tú, por ejemplo, que te estés desarrollando. Puede ser que estés en producción primaria, puede ser que seas fabricante de materias primas, puede ser que seas ya una empresa procesadora, o inclusive puede ser que seas nada más un distribuidor, o estés trabajando, por ejemplo, en una zona de almacén, en un centro de distribución.
pues son condiciones y características que pueden poner en riesgo los alimentos y por lo tanto las condiciones que se tienen que tener en cada etapa pues son diferentes y se tienen que ir adecuando a estas características y a estas condiciones. Es importante establecer que pues necesitamos establecer condiciones básicas, condiciones necesarias para llevar a cabo estas actividades. Y esto al final pues son condiciones que los programas de prerequisitos nos permiten dar y tener estas características, ¿no? Son condiciones que se repiten, que los hacemos de manera cotidiana, que los hacemos todos los días. Y de aquí se desarrollan, por ejemplo, procedimientos que son importantes y son fundamentales para la organización, procedimientos que tienen que ver mucho con las diferentes condiciones y características que se establecen. Evitan estos programas de prerequisitos también que lleguen otros peligros dentro de esta cadena a lo largo de estas condiciones y de estas características que nos va generando un sistema mucho más fuerte que las propias buenas prácticas. Las propias buenas prácticas son la base y son importantes, pero ya un sistema de prerequisitos nos va dando un mayor soporte, nos va dando más información, nos va dando más características que nosotros vamos a ir estableciendo para los procedimientos y los procesos. En el caso de estos programas de prerequisitos necesitamos manejarlo de una forma muy específica. Son procedimientos que son por escrito, son procedimientos operativos estandarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que son procedimientos que cualquier persona los puede realizar. Cuando decimos que cualquier persona, estamos comentando y platicando que las diferentes personas o las diferentes personas que puedan estar a cargo o que lleguen personas nuevas a la organización pueden desarrollar este sistema o pueden llevar a cabo esta actividad porque es algo que ya está establecido, es algo que ya está desarrollado y por lo tanto se necesita tenerlo ya por escrito. Eso nos va a permitir poder tener una mejor información, una mayor información y que se repita de forma continua. Ahora va a ser importante que ahorita vamos a ir viendo cómo se repite esta información y que esto es precisamente a través de una capacitación de los empleados. Esta capacitación se vuelve importante porque es el desarrollo que se tiene que realizar e efectuar para estas condiciones y características. De ahí se establece precisamente la importancia del manejo de los programas de prerequisitos y la capacitación a veces no es necesariamente formalizada en un proceso, no es formalizada en un sistema ya establecido. Entonces se va llevando a cabo estas actividades que inclusive pueden ser capacitaciones directamente en piso, darle una capacitación de 5 o 10 minutos de cómo llenar un procedimiento, de cómo llevar a cabo alguna actividad y esto pues nos genera una capacitación, un adiestramiento del personal y eso es muy importante para que el sistema funcione y en este caso el programa de prerequisito también esté funcionando. También se va a ver importantes dentro de este trabajo y de este desarrollo las actividades de verificación. Evaluar que lo que nosotros establecimos dentro de los procedimientos se esté cumpliendo. Entonces las actividades de verificación son un factor importante para este desarrollo. Y son actividades que también vamos a ir desarrollando de forma continua, de forma cotidiana para cada una de estas actividades. Obviamente dentro de este desarrollo de los programas de prerequisitos pues se van a requerir por recursos para adquirir o comprar equipo, para hacer mediciones, equipo para hacer algunas actividades específicas, pero que además también puede ser que se requiera tiempo, sobre todo tiempo para que el personal se capacite, tiempo para que el personal desarrolle los procedimientos, que es un recurso importante que a veces no se contempla adecuadamente dentro de los procesos o dentro de los sistemas. También se vuelve importante lo que sería el compromiso de la dirección. Lo hemos mencionado en otras pláticas. Si no está la cabeza de la organización comprometida, entonces va a ser muy complicado o muy difícil que podamos tener un sistema que realmente esté funcionando, un sistema que esté trabajando y se esté desarrollando enfocado a las condiciones. Por eso desde este punto se vuelve importante y que hoy en día los sistemas de gestión hacen un mayor hincapié en este compromiso por parte de la dirección. Si no hay ese compromiso por parte de la dirección, va a ser muy difícil que se pueda desarrollar un sistema enfocado y adecuado a las necesidades que tenemos dentro de los procesos. Entonces, sí es importante cómo se va desarrollando y cómo vamos llevando a cabo estas actividades para que funcione y se trabaje de manera adecuada para el sistema. Y de aquí pues vamos a ir viendo ya estas rutinas. Estos desarrollos que son importantes para, por ejemplo, los programas de prerequisitos, también son importantes para los sistemas de gestión.
pues van sufriendo y van teniendo que irse implementando ciertas condiciones que tienen un seguimiento, que tienen una frecuencia y que se tienen que establecer de una forma ya preestablecida y vamos a tener que desarrollarlo. Dentro de este proceso puede ser que algunas frecuencias se puedan modificar dependiendo de los resultados que vamos obteniendo, pero es importante establecer y considerar las características y condiciones para cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, la primera pues es la parte de la capacitación. La capacitación pues es una de las rutinas que tenemos que realizar, que es son condiciones importantes que se desarrollan por parte de los diferentes procesos y que son necesarias para llevar a cabo dentro de las actividades del proceso, de las actividades del sistema. Son condiciones necesarias que se tienen que realizar y no solamente por el requisito, sino es para poder desarrollar implementar un sistema mucho más robusto. Entonces la capacitación se vuelve importante porque necesitamos enseñarle al personal cómo tiene que llevar a cabo estas actividades. También nos van a servir para poder homologar el lenguaje dentro de la organización para que todos podamos establecer el mismo idioma, todos hablemos bajo las mismas condiciones y características del proceso, del sistema que esté funcionando. Y también nos va a ayudar a incentivar y concientizar estas características y estas condiciones, ¿no? Es importante por eso esta capacitación y la frecuencia con la cual llevemos a cabo nuestra capacitación. Tiene que ser una capacitación periódica. Lo mencionaba yo anteriormente, no es solamente para cumplir con el requisito. Tenemos que establecer programas de capacitación continuos en los diferentes temas, en las diferentes condiciones y características que tenga y que necesite la organización para que entonces se puedan desarrollar estos procesos. Es muy común que, bueno, tenemos una auditoría y entonces previo a la auditoría se hace las capacitaciones, ¿no? Me pidieron una capacitación en HSP y entonces salgo corriendo a buscar la primera capacitación que esté disponible, no la que sea la mejor o la que yo necesite para mi desarrollo, inclusive personal o profesional, sino tenemos que tomar la que esté más próxima porque tengo la auditoría encima o porque tengo que cumplir con el requisito o porque el cliente me puso una fecha límite y como no lo he hecho de manera periódica, no lo hago de manera rutinaria, no tengo una capacitación rutinaria, entonces se vuelve un problema y que al final no acaba siendo la capacitación que yo necesito como organización, la capacitación o los cursos o la formación que yo necesito también de manera individual, ¿no? Entonces sí es muy importante fortalecer esta parte de la capacitación, tomarla en cuenta. Es una de las condiciones que a veces se deja de lado y que son de las últimas que se contemplan dentro de los desarrollos de los presupuestos y de las condiciones de los diferentes sistemas para poderse establecer. De ahí viene pues la parte de la realización, cómo se va a llevar a cabo esta capacitación, que es para qué la hacemos, ¿no? Y esto es precisamente, como les mencionaba, para las necesidades que tiene la organización, para poder cumplir con estas características que necesitamos, no el requisito, sino lo que necesitamos desarrollar dentro de la organización. Puede ser que la organización ya tenga un sistema implementado, pero se siguen presentando problemas de fallas en el uso de cofias o cubrebocas, fallas en el lavado de manos, contaminación por los productos químicos que no están bien identificados. Son conceptos que en las diferentes organizaciones y en la experiencia de las plantas, por más sistemas que se tengan desarrollados, por más sistemas que estén certificados, a veces estas condiciones son importantes porque nos refieren directamente a las condiciones y características que tiene la organización y que cada área dentro de la organización puede ser que esté mayor o menormente desarrollada y entonces eso se tiene que analizar y referir. Y aquí entra mucho el trabajo de personal de recursos humanos precisamente para poder determinar cuáles son estas necesidades, qué es lo que necesitamos para poder desarrollar y tener mejores resultados al final del día. Es un análisis profundo que se tiene que hacer para ir evaluando estas condiciones y características y al fin poder tener un proceso adecuado y establecer bien estas metas, ¿no? Con esta información poder establecer estas metas y determinar qué necesitamos para capacitarnos como la parte de la organización. Y obviamente pues tiene que ser una capacitación adecuada para el tipo de organización, tipo de sistema. Hay veces que no tenemos pues una autorización o un presupuesto para las capacitaciones y bueno, se toma y se contrata una capacitación y se establece una capacitación y esa misma capacitación la van a tomar todos.
personal operativo, supervisores, gente de control de calidad, el equipo de inocuidad, todos. Entonces no puede ser una capacitación universal enfocada a que todo el mundo entienda y vea un proceso. Entonces necesitamos tener una capacitación adecuada para cada área, para cada tipo de personal, para cada rango dentro de la organización, para que se pueda establecer una capacitación más enfocada a lo que ellos necesitan, más enfocada a los programas, por ejemplo, de prerequisitos, o mayor enfocada a la parte de microbiología, o necesitamos algo más enfocado a la parte de alérgenos. Por las necesidades dentro de la organización, cada área se establece de esa forma, y por lo tanto necesitamos contar con esta información. Y de ahí, bueno, pues existen diferentes tipos de capacitación. Existe la capacitación, por ejemplo, de inducción, que esa generalmente se da al inicio, cuando se contrata al personal, que es de nuevo ingreso, ¿no? Que llega y se tiene esta capacitación que se establece, ¿no? Hay veces que en algunas organizaciones pues se graba un video porque es la misma capacitación y se repite porque es la primera parte, digamos, el primer paso para introducir al personal que de nuevo ingreso a las actividades y formalización que se puede establecer. Y ya después viene, por ejemplo, la parte de entrenamiento. En algunos casos el entrenamiento pues va a depender de el área donde vaya la persona, del equipo que va a utilizar, de las condiciones, y que ahí el entrenamiento puede ser ya un poquito o debe ser un poco más personalizado hacia las condiciones y características de cada persona y el puesto que va a estar desempeñando dentro de la organización. No es lo mismo un personal operativo que, por ejemplo, un personal que se contrate para llevar a cabo actividades, por ejemplo, en laboratorio, ¿no? Entonces, alguien que esté en el laboratorio haciendo análisis o para hacer ciertos análisis, no son las mismas las condiciones y el entrenamiento tiene que ser diferente, ¿no? Inclusive, personal que dentro de muchas organizaciones tiene la capacidad de poder pasar de un área a otra, ¿no? Entonces, pueden tener este entrenamiento, pero tiene que ser un entrenamiento adecuado para que puedan establecer la nueva actividad que van a realizar. Y hay actividades que vienen, que son capacitación básica, que se realiza pues todos los días, que se llevan a cabo todos los días en las diferentes áreas o en diferentes procesos, debido pues a las necesidades de cada organización y de cada área en específico, para que finalmente también, por ejemplo, existe la capacitación ya enfocada al liderazgo, a poder establecer líderes dentro de la organización, para poder guiar y estar estableciendo mecanismos para generar un desarrollo del propio personal, ¿no? Cómo estar estableciendo estas condiciones, ¿no? Entonces, en muchos casos es ir trabajando con el personal, ir informándolo para que después puedan precisamente llegar a estas etapas de liderazgo, de desarrollo, donde ya se tenga una formación un poquito más específica, más puntual, hacia las condiciones y características que se necesita de cada sistema. ¿Cómo se hace esta escalación o esta escala para madurar esta capacitación? Se inicia con lo que sería el mal inconsciente, es como se establece este término. Es cuando a veces se hacen las cosas pero no se sabe por qué se tienen que hacer, no se tiene un razonamiento de por qué se utilizan, simplemente se llevan a cabo y se realizan estas actividades. A esto al personal precisamente se le conoce como que es incompetente inconsciente. O sea, hace las actividades porque las realiza de alguna forma, no tiene completo la información o el panorama, pero al final lo hace y lo realiza porque es una actividad que tiene que realizar. Esto a veces pasa cuando el personal se integra a la organización o se integra a alguna área y le dicen pues tienes que hacer esta actividad, y entonces él la realiza y la efectúa de manera inclusive hasta tipo automatizada, ¿no? La realiza pero no sabe si está bien o está mal, o por qué lo hace o por qué no lo hace. Es una actividad que realiza. Cuando ya se empieza a trabajar y se empieza a sensibilizar al personal, entonces este mal inconsciente empieza a convertirse en un mal consciente. Es cosas que estamos haciendo que a veces las hacemos mal, pero ya empezamos a darnos cuenta de cómo se está llevando a cabo esta transformación. Y esto es a través forzosamente de una capacitación, de un entrenamiento del personal para empezar a generar esta sensibilización. Y entonces el personal pasa de ser incompetente, inconsciente, a incompetente consciente. Hace las actividades con un poco más de conciencia. Es un proceso de desarrollo y un proceso de maduración para que entonces la persona empiece a llevar a cabo estas actividades. Después la capacitación no puede ser la misma. Hace años y en algunas organizaciones
le digo hace años porque hace años se grabaron algunos videos y que se comercializan y se venden estos videos que siguen siendo los mismos videos de hace 30 años. Estos videos hay veces que el programa de capacitación es nada más ponerles el video y es el mismo video que ven cada año. Entonces no hay una concientización, no hay un cambio, siempre ven el mismo, el personal ya se lo sabe, van a la capacitación y dicen, bueno, otra vez es el mismo video, no hay nada nuevo y entonces no hay esa sensibilización, no hay esa forma de tomar la conciencia, ¿no? Entonces esa parte empieza a perder el objetivo de ese trabajo y por lo tanto pues tenemos al final un problema con la organización y con el entendimiento de este proceso. Finalmente viene el trabajo de capacitación para transformar este mal consciente a través de se convierta en un bien consciente, cuando ya también empieza a haber una voluntad de parte del personal y entonces empieza a convertirse en un competente consciente. Hace las cosas porque ya sabe que las tiene que hacer de esta forma, porque sabe que hay un beneficio, porque sabe que hay un proceso y ese proceso es el adecuado de acuerdo a toda esa capacitación anterior. Pero si no se hace esta transformación en la capacitación, si no se va evolucionando en esta capacitación, entonces seguimos teniendo el mismo problema cada año y los problemas se siguen presentando de la misma forma, de la misma manera. Este es un reto importante para estar estableciendo estos pasos y estos procesos para poderlos generalizar. Lo que siempre les recomendamos es al inicio de la capacitación, pues es primero el entrenamiento, después empezar con la sensibilización para después poder transformarnos y poder hacer y convertir esta sensibilización ya en actividades que el personal realiza por voluntad, ¿no? Para que entonces estas actividades y esta repetición que se hacen de estas condiciones, entonces cambiamos de este bien consciente a un bien inconsciente. Es decir, cuando ya la persona lleva a cabo estas actividades de manera inconsciente, pero las hace de una forma ya adecuada. O sea, hace ese mismo proceso que a lo mejor era al inicio de repetir las actividades, pero que ya las hace de manera inconsciente, ya no las razona porque ya sabe que están bien y ya sabe que lo tiene que hacer así. Entonces se convierte en un competente inconsciente, es decir, que ya lleva a cabo las actividades de una forma adecuada. Por eso es importante este proceso, es importante para lograr tener que el personal lleve a cabo estas actividades de forma inconsciente, de la forma que se necesita para las actividades del proceso, a través de esta capacitación y a través de esta evolución de la capacitación para que se pueda ir desarrollando y se lleven a cabo estas actividades y se vuelve importante el desarrollo de estas condiciones y estas características. Después viene la parte de la verificación. La verificación es un proceso también que se lleva a cabo a través de estas acciones, a través de estas condiciones, en las cuales tenemos que llevar a cabo de una forma precisa y adecuada y que se esté trabajando de una forma continua estas actividades y que esto precisamente nos va a dar las actividades y las rutinas que nosotros necesitamos. Generalmente se establece que necesitamos que llevar a cabo una revisión, por ejemplo, periódica de los sistemas, de los procedimientos. Pueden ser los programas de prerequisitos, pueden ser nuestros procedimientos del sistema de gestión. Y esto revisamos de manera anual cada una de estas actividades. Revisamos de manera anual estos procedimientos, estos documentos que están escritos. De ahí también es importante llevar a cabo una supervisión de estas actividades, ¿no? Estas actividades que nosotros plasmamos en un documento se supervisan en piso, se baja y se está revisando estas actividades. Un error que a veces pasa con muchas organizaciones es que se realiza un procedimiento, se realiza un documento y ese documento nunca se verifica que esté funcionando. Entonces, ¿qué pasa al final? No tenemos un resultado que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces las condiciones son importantes para tener un procedimiento adecuado a las condiciones y características de lo que nosotros necesitamos como organización. Hacemos un procedimiento y lo tenemos que verificar, que efectivamente se esté llevando a cabo, que efectivamente el personal haya entendido esa capacitación o esa formación que yo le di para cómo llevar a cabo esas actividades. Entonces, si no tenemos una verificación, no podemos darnos cuenta de que esto suceda. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Modificar estas actividades, modificar estos pensamientos de decir, ya está el procedimiento, que es a lo mejor el requisito que nos piden para la certificación, pero que al final necesitamos ya enfocarnos a lo que nosotros necesitamos. Entonces se vuelve muy importante sí tener ese documento, pero también verificar ese documento.
que ese documento esté bien y que se esté llevando este documento de una forma adecuada. Por lo tanto, tenemos que efectuar actividades de supervisión. Una de las claves importantes en todos los sistemas, en los sistemas de programas de prerequisitos, en el sistema HACCP, en el sistema de gestión, son las actividades de supervisión. Y las supervisiones son actividades que tenemos que estar llevando a cabo de manera programada y periódica. Si no hacemos estas actividades de supervisión, no las vamos a poder tener, o sea, no vamos a poder tener un sistema que esté funcionando. Por eso tenemos que fortalecer estas actividades y hacerlo de manera rutinaria. Ese es el plan, o esa es parte de la intención de esta plática, tener este plan, hacer un plan, un plan maestro, si quieren llamarlo así, de estas actividades de supervisión. Cada cuándo voy a supervisar, por ejemplo, el control de plagas, cada cuándo voy a supervisar que estoy cumpliendo con mi programa de control de vidrio, cada cuándo voy a supervisar que las tarimas estén en buen estado. Este programa tenemos que establecerlo, tenemos que hacer este programa donde tenemos cada una de estas actividades, cada cuándo lo voy a hacer y qué voy a hacer en cada una de estas supervisiones. La actividad ideal o idónea de una verificación pues es una auditoría. Y la auditoría es un trabajo un poco más profundo, un poco más desarrollado, más establecido, y que entonces necesitamos hacer estas actividades, pero a lo mejor yo no puedo hacer una auditoría todos los días de buenas prácticas, o no puedo hacer una auditoría de buenas prácticas cada tercer día. Entonces tengo que implementar alguna actividad de verificación en vez de esa auditoría, que a lo mejor sea solamente verificar llenado de registros, o que a lo mejor sea solamente verificar uso correcto de cubrebocas, o sea una actividad de revisar o inspeccionar lavado de manos, o inspeccionar lockers, o inspeccionar limpieza en los baños, ¿no? Entonces son actividades que nosotros tenemos que realizar para poder estar garantizando que estas actividades se están llevando a cabo de esta forma. Entonces es muy importante este desarrollo de estas condiciones. Entonces, ¿qué necesitamos establecer? Un plan de verificación de estas actividades. Tenemos que definir tareas, responsabilidades y frecuencias. ¿Cuáles son estos métodos, los procedimientos y el seguimiento? Pues cada una de estas partes lo tenemos que hacer. Tomemos, por ejemplo, una actividad. Por ejemplo, vamos a decir inspección diaria de buenas prácticas. Si se hace inspección diaria, ¿cuándo podríamos hacer una actividad de verificación de esa inspección? Que esa inspección se está implementando, o las personas que están llevando a cabo esta inspección están teniendo un resultado adecuado. Entonces, ¿cada cuándo lo hacemos? Bueno, principalmente puede ser que a lo mejor digamos a los 15 días, en 2 semanas. Entonces tendremos 15 días o 15 reportes de esa verificación, porque así se hizo. Entonces puedo establecer y revisar 15 reportes. No es lo mismo, por ejemplo, y entonces yo establezco una frecuencia de esa inspección cada 15 días. Ahora, por ejemplo, si yo tengo otro programa, vamos a decir control de plagas, y el control de plagas no puedo establecer la misma frecuencia, no puedo decir voy a inspeccionarlo cada 15 días, porque a lo mejor mi controlador de plagas viene una vez a la semana o viene a lo mejor cada 15 días. Y entonces si viene cada 15 días, ¿qué es lo que voy a tener? Pues solamente 1 o 2 reportes para revisar. Entonces la frecuencia va a ser diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor ampliarla y a lo mejor decir lo voy a revisar cada 2 meses o cada mes. Y entonces puedo hacer que tenga yo 4 u 8 reportes para revisarlo, ¿no? La intención es que tengamos una frecuencia adecuada para poder hacer también y corregir alguna actividad que no haya quedado del todo clara o que el reporte no haya sido claro. Por esa razón se vuelve muy importante establecer estas actividades y esta rutina diaria. Y como recomendación, hacer este calendario de este programa maestro, digamos, de verificaciones, y tenerlo establecido o tenerlo en el calendario, y entonces ya sé que el próximo jueves me toca hacer esta actividad, y el viernes me toca realizar esta otra actividad, y el siguiente lunes esta otra actividad, y así nos vamos a ir desarrollando, y así vamos generando una rutina que se va haciendo poco a poco. Como toda rutina, pues lleva un proceso, lleva una necesidad que se tiene que ir
estableciendo poco a poco de las diferentes formas, de las diferentes mediciones, para ir estableciendo estas frecuencias. Y puede ser que necesitemos modificar o ajustar esas frecuencias porque es una condición importante, ¿no? Entonces, siempre les pongo yo el ejemplo, y los que han estado en los cursos y los que hemos estado trabajando con las partes de las asesorías también, saben que es un ejemplo que yo les pongo. Es como cuando los niños empiezan a caminar. Cuando los niños empiezan a caminar, generalmente pues los llevamos de las dos manos y vamos con ellos caminando. Bueno, los que son papás van, o si no son papás, pues han visto cómo los niños empiezan a caminar. Entonces los vas, ya que tienen cierta fortaleza, los vamos llevando de las manos y vamos avanzando, pero al final después ya se siente con un poco más de seguridad y se empiezan a soltar, y entonces van de una sola mano. Y después que ya tienen un poco más de fuerza y ya tenemos un poco más de confianza, entonces a lo mejor los soltamos un poquito y van caminando solos, pero nosotros vamos atrás y los vamos cuidando. Y después de que ya tienen un poco más de confianza, ellos siguen avanzando, pero nosotros seguimos yendo 1 o 2 pasos atrás para estarlos vigilando. Es como funciona este proceso de los niños aprendiendo a caminar. Hasta que ya trabajan y lo hacen solos. Entonces esa parte ya ellos ya van caminando más sueltos, digamos. Pero siempre, como padres, siempre estamos ahí al pendiente o cerca de ellos para cualquier cosa. Pasa exactamente lo mismo con los sistemas, con la implementación de un procedimiento. O sea, podemos tener un procedimiento y hay que estar pegados al personal para que se vaya llevando a cabo de una forma adecuada y estarlo supervisando con una frecuencia muy corta para ver si está funcionando, si lo están entendiendo, si lo están llevando a cabo de una forma adecuada. Una vez que ya vemos que esto empieza a funcionar o que ya está funcionando, porque hay un proceso también, hay un proceso donde puede haber ajustes de ese procedimiento, y por esa razón es importante la verificación. Hacer esta actividad y estar revisando, y de ahí podemos ir avanzando y podemos soltarles a lo mejor una mano y a lo mejor no los revisamos ya diario, pero a lo mejor los revisamos cada tercer día, y entonces ahí van avanzando y los llevamos con una sola mano, y a lo mejor después vemos que funciona, y a lo mejor en vez de seguirlos revisando una vez cada tercer día, entonces a lo mejor los revisamos una vez a la semana, y entonces los dejamos, pero no tanto, para que en cualquier momento nosotros podemos otra vez retomar, y si vemos que están cumpliendo, si están que es esta demostración de la conformidad, entonces a lo mejor podemos otra vez si vemos que hay fallas, pues reducimos la frecuencia, y si vemos que empieza a funcionar, entonces podemos ir soltando y dejar un poquito que vayan avanzando, pero nunca los vamos a dejar que estén solos, ¿no? Entonces esa parte es importante, cómo se va desarrollando, cómo vamos llevando a cabo este proceso, y en base a estas condiciones nosotros vamos estableciendo la frecuencia para cada actividad. Finalmente, pues tenemos que recabar la información, tenemos que dejar una evidencia, porque es parte de los procesos, parte de los sistemas que nos piden tener esta frecuencia, contar con esta información, recabar esta información, para que entonces podamos ir estableciendo condiciones y características que posteriormente nos puedan permitir evaluar estas frecuencias y estos planes que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, estas revisiones de rutina son acciones o son actividades que hacen un cambio en los desarrollos de los sistemas. Son actividades que pueden ser a veces molestas, pueden ser que a veces no nos guste hacerlas, pero son actividades que tenemos que llevar a cabo porque es importante para que el sistema esté funcionando, para que el sistema esté operando adecuadamente. Por esa razón se llevan a cabo estas actividades. Muchas veces los sistemas y las organizaciones las van desarrollando de acuerdo a las condiciones y características que se necesitan para poderlo hacer. Es importante establecer que, bueno, pues como organización no podemos ir de la parte de la organización hacia lo personal. No podemos establecer una política y dejar que el personal la cumpla, ¿no? Tenemos que fortalecer, tenemos que capacitar y desarrollar a la persona precisamente para que la organización pueda generarse y se pueda hacer mucho más fuerte, se pueda hacer mucho más robusta en base a esta capacitación, a esta formación, a esta instrucción que se le dé precisamente al personal. Y entre más tengamos personas mucho más fuertes, tendremos una organización cada vez más fuerte, ¿no? Entonces es importante este proceso y este desarrollo. Tuvimos fallas con la transmisión. Este video se quedará grabado. No podemos responder ahorita preguntas, pero las pueden dejar abajo en los comentarios. Déjenlas en los comentarios. Vamos a hacer
un curso de capacitación para eficientar la parte del HACCP, donde se hablarán algunos de estos puntos, se tocarán algunos puntos de los que platicamos el día de hoy. Les vamos a dejar aquí abajo también el enlace a este nuevo curso, que va a ser aquí en el mes de julio, va a ser 23 y 24 de julio. Así que les dejamos aquí abajo el enlace. No me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros en esta transmisión, y bueno, que finalmente se convirtió en un video, pero pues les agradecemos mucho y esperamos que los podamos ver el próximo martes, ahora sí, ya en vivo. Es el problema de las transmisiones en vivo, a veces la tecnología nos presenta algunas fallas y algunos detalles, pero bueno, les dejamos este video para que les pueda servir. Muchas gracias.